Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Talmidim, Javerim Bejaverot, a una nueva entrega de la lectura del Midrash, en esta ocasión de la Parashá Pinjas. Es una bonita porción, es una porción llena de varios, no sé, cuando uno lee la Biblia literalmente, cuando uno la lee así por primera vez, uno pensaría por qué hay contradicciones. Sin embargo, textos como estos, entre otras cosas, y por supuesto el método de estudio Pardes, que va más allá de lo literal de la Torah, ayuda muchísimo a comprender muchísimas cosas. No voy a extenderme mucho en esta introducción para comenzar la lectura literal de Pinjas. Te recuerdo que yo no soy ningún rabino, ningún pastor, ningún nada, solo soy un estudiante de toda la Biblia en general, pero estoy totalmente convencido que estudiar la Biblia desde los ojos o desde la intención pues original, es decir, quién recibió la Biblia, quién recibió la Torah, pues nuestros hermanos judíos. Entonces, desde esa óptica es donde estudiamos toda la Biblia. Y sí, también hacemos shaharit, también hacemos la oración matutina como lo hacen ellos, que han sido los guardianes de la Torah, y nos unimos en ese sentido. No creemos en la doctrina de la sustitución, donde no, ya Israel se acabó y ahora otras personas son Israel. No, no, para nosotros Israel es Israel y nosotros queremos espiritualmente unirnos a esa misma esencia. Así que sin más, vamos a comenzar. La parashá de Pinjas comienza con el Midrash diciendo, Adoshem proclamó, Pinjas ben Elazar ben Aarón el Cohen merece premio por matar valientemente a Zimri, quien públicamente profanó el nombre del Eterno. ¿Por qué Adoshem describió a Pinjas como el hijo de Elazar y el nieto de Aarón? Después de la muerte de Zimri, miembros de la tribu de Shimón reprendieron a los hombres de la tribu de Leví. Nosotros no podemos creer que este Pinjas es un sincero celoso. Después de todo, él desciende por parte de su madre de Itro, quien solía engordar becerros para idolatría. El padre de Pinjas, Elazar, se casó con una de las descendientes de Itro. ¿Cómo podía haber sido la acción de Pinjas, Leshem Shamaim, o sea, en el nombre del cielo, en nombre de Akadosh Baruj Hu, o él asesinó a nuestro líder por odio, o él se sintió insultado cuando Zimri desafió a Moshe con respecto a la esposa midianita de Moshe, dado que Pinjas mismo proviene de una midianita? O sea, lo que entiendo es que están buscando pretextos para descalificar la acción de Pinjas. Continúa el Midrash diciendo, Adoshem por consiguiente instruyó a Moshe, haz público para siempre que Pinjas es un sadik, ben sadik, o sea, un justo, hijo de justo. Su acción fue inspirada por los mismos nobles motivos que inspiraron las acciones de su padre Elazar y su abuelo Aarón. ¿Por qué dio Adoshem importancia a mencionar la relación de Pinjas con Aarón? Aarón fue sobresaliente en la realización de bondad y en traer paz. Aarón nunca pronunciaba una palabra dura, aún su reproche era suave. En la superficie parecería que el acto de Pinjas estaba agudamente en pugna con la filosofía de su abuelo, porque seguramente el asesinato es una cosa indiscutiblemente cruel. Adoshem, por lo tanto, explicó que Pinjas realmente realizó un acto de bondad semejante a las acciones piadosas de su abuelo Aarón. Matando a Zimri, él rescató al pueblo entero de la muerte a manos del cielo, porque todos ellos eran culpables de tolerar el mal en su medio. De ahí que la acción de Pinjas benefició a todo Bene Israel. Ahora el Midrash nos va a relatar una historia. Dice, 4 personas fueron despreciadas a causa de su humilde origen y Adoshem defendió su honor. Pinjas fue acusado por los burlones porque él descendía del adorador de ídolos Itro. Adoshem por consiguiente proclamó, él es un digno descendiente de su abuelo Aarón y del fundador de su tribu Leví. Su antepasado Leví aniquiló la ciudad de Shechem porque él era un celoso contra la inmoralidad. Pinjas actuó de la misma manera. El Cohen Uriah, quien ofició en el primer Beit HaMikdash durante el reinado del rey Ahaz, fue sospechado por el pueblo de haber descendido a los Gibeonitas. Adoshem, por lo tanto, lo declaró que su origen era puro, como está en Ishayahu
8:2. El siguiente ejemplo es el profeta Yehezkel fue mofado porque él descendía de la conversa Rahab, quien escondió a los espías hebreos cuando ellos llegaron a la ciudad de Jericó. Adoshem, por consiguiente, lo distinguió declarando: la palabra de Adoshem vino a Yehezkel ben Buzi el Cohen, como está escrito en Yehezkel 1:3. El profeta Irmiyahu fue también burlado porque él era un descendiente de Rahab. El pasuk, por lo tanto, hace mención honorable de su ascendencia, afirmando: las palabras de Irmiyahu, el hijo de Hilkiyahu, de los Kohanim, como está escrito en Irmiyahu 1:1. El Todopoderoso prometió: Pinjas cosechará premios en este mundo y el próximo. Yo le designo para la Keuná. Antes de matar a Zimri, Pinjas no era un Cohen, a pesar de que era un Leví. Adoshem había designado como Kohanim solo a Aarón y sus hijos y su futura descendencia. Los nietos de Aarón, nacidos previamente al ungimiento de los Kohanim, no estaban incluidos. Ahora, Pinjas se convirtió en Cohen por su propio mérito, ungido con la sangre de Zimri. Adoshem prometió además: los descendientes de Pinjas serán Kohanim Gedolim, o sea, lo que traduce en español como sumos sacerdotes. Solo aquí quiero hacer un paréntesis muy rapidísimo. Tratamos de no usar esta expresión para que en adelante sepan que Cohen Gadol es en singular, Kohanim Gedolim en plural. Pinjas será, de Pinjas vendrán Kohanim Gedolim por siempre. Él era del primer templo, en la era del primer templo, 18 Kohanim Gedolim descendían de Pinjas y durante el segundo, 80. Yo prometo a Pinjas paz y protección de cualquiera de los parientes de Zimri que intente matarlo en venganza. Además, a causa de que Pinjas trajo paz entre el pueblo hebreo y su padre en el cielo, él será el forjador de paz en el futuro. Él se presentará como el profeta Eliyahu, de quien está dicho Malachi 3:23, y él tornará los corazones de los padres a los hijos y los corazones de los hijos a sus padres. De acuerdo con la enseñanza de la Kabbalah, Pinjas y Eliyahu son la misma persona. Adoshem premió a Pinjas, Eliyahu con vida eterna. Él ascendió al cielo vivo. Recuerda que estoy leyendo literalmente lo que dice el Midrash, así que si a ti te gusta o no te gusta la enseñanza de la Kabbalah, eso es muy aparte. Yo estoy leyendo literalmente lo que dice aquí el Midrash, ¿ok? Continúo. Su premio fue Midá keneged midá, medida por medida. La furia celestial había sido encendida contra Bené Israel hasta el punto de aniquilarlos. Aplacando la furia del Todopoderoso, Pinjas aseguró la supervivencia del pueblo judío. Por lo tanto, él mismo sobrevivió para siempre. La Torá especifica el origen de Pinjas, Zimri y Cosbi. ¿Por qué es el linaje de cada uno mencionado? Los grandes ancestros de Pinjas son enumerados para enfatizar que él siguió sus huellas. El alto rango de Nasi de Zimri, o sea, de líder, es notado para hacer público que él acarreó eterna vergüenza sobre sí y su tribu. A pesar de que el fundador de su tribu destruyó celosamente la ciudad de Shechem por el crimen de inmoralidad, Zimri se apartó de los nobles caminos de Shimón, actuando realmente en la manera opuesta. El rango de Cosbi, como una princesa, es para vergüenza y desgracia eterna. Su padre, el más grande de los reyes midianitas, ofreció a su hija para prostitución. Está dicho en la alabanza de Pinjas que él no se contuvo de desvivir a Zimri y Cosbi a causa de su alto rango. Ahora el Midrash nos va a contar acerca de la orden que Adoshem da a Moshe de atacar a Midian. Inmediatamente después de la plaga que golpeó a aquellos hebreos que pecaron con las hijas de Midian, Adoshem dio a Moshe instrucciones concernientes a la guerra contra Midian diciendo: los Midianim están todavía maquinando contra ustedes. Ellos están enojados de que su princesa Cosbi fuera muerta y que ustedes destruyeron sus imágenes idólatras. Dado que ellos están planeando traer más destrucción sobre ustedes, levántense y atáquenlos a fin de protegerse a ustedes mismos. Esta guerra será gobernada por leyes excepcionales. 1. No les den opción para hacer paz. A pesar de que otras naciones no pueden ser atacadas sin una advertencia anticipada, ataquen a los Midianim inmediatamente. 2. Cuando sitúen sus ciudades, destruyan sus árboles frutales. La Torá
prohíbe a los hebreos talar los árboles frutales de los enemigos cuando sitian una ciudad, como está escrito en Devarim 20:19. Amón, Moab y Midian son excepciones, como es ilustrado por los siguientes eventos en el tiempo de los reyes. Jehoram, hijo de Ahab, quien rigió en el reino de las 10 tribus, hizo mal a los ojos de Adoshem. Después de la muerte de su padre, los habitantes de Moab, entonces subyugados a la autoridad judía, se rehusaron rebeldemente a pagar sus impuestos. Jehoram, por lo tanto, reunió su ejército. Él solicitó a Jehoshaphat, rey de Yehudá y rey de Edom, asistirlo en someter a Moab. Los 3 reyes y sus ejércitos viajaron 7 días para alcanzar a su destino. Dado que su ruta los llevó a través del árido desierto de Edom, los soldados y animales estaban en grave peligro de morir de sed. Jehoram, rey de Israel, exclamó: ¡Ay! Parece que Adoshem nos ha reunido aquí a fin de entregarnos en las manos de Moab. Pero Jehosafat, quien era un rey piadoso, inquirió: ¿no hay profeta entre nosotros que pueda preguntar a Adoshem qué deberíamos hacer? Quizá Adoshem nos está probando, deseando nuestra teshuvá, y él puede salvarnos todavía. Uno de los sirvientes de Jehoram mencionó a Elisha, el discípulo de Eliyahu. Dado que Jehoram confirmó que él era verdaderamente un profeta de Adoshem, los 3 reyes decidieron dejar sus ejércitos e ir a buscar su consejo. Elisha los recibió poco amablemente, amonestando a Jehoram: yo rehusaría verte si no fuera por la presencia de Jehoshaphat, rey de Yehudá. Id a los profetas de vuestro padre y madre, entre paréntesis son los profetas del Baal. Por favor, no menciones mis pecados ahora, le imploró el rey de Israel. Nosotros estamos en grave peligro. Dado que Elisha se había encolerizado, el espíritu de Adoshem no descansó sobre él. Por consiguiente, pidió que le fuera tocada música. Solo después de ganar nuevamente un alegre estado de mente, el espíritu de profecía lo colmó una vez más. Así dice Adoshem, predijo: cavad trincheras en el valle donde vuestros ejércitos están apostados. Vosotros no veréis viento ni lluvia, pero las trincheras se llenarán milagrosamente de agua para que vuestros hombres y animales puedan beber. Más aún, Adoshem entregará a Moab en vuestra mano. Vosotros destruiréis toda ciudad y derribaréis todo árbol frutal. Detendréis los manantiales de agua y destruiréis con piedras toda buena porción de tierra. Al igual que Adoshem ordenó a través de Elisha que los árboles frutales de Moab fueran derribados, así él ordenó fuera hecho a Amón y Midian. Como Elisha había predicho, abundante agua se vertió en cascadas dentro del reseco valle de la mañana siguiente. Adoshem hizo a la lluvia caer en la tierra de Edom, y de allí torrentes de agua se derramaron dentro del desierto lejano. Mientras tanto, los ejércitos moabitas escucharon de los movimientos de las tropas enemigas y se alistaron para la batalla. Cuando los moabitas alcanzaron el valle por donde los 3 reyes acampaban, las corrientes de agua les parecieron rojas debido al reflejo del sol. Dijo el rey de Moab: yo veo sangre. Los 3 reyes han peleado y se han destruido el uno al otro. Vayamos y recolectemos los despojos. Al momento que el ejército moabita avanzó hacia el valle, sus soldados fueron vencidos por el ejército de los 3 reyes. Obedeciendo las órdenes del profeta, los reyes judíos destruyeron la tierra de Moab y derribaron todos los árboles frutales en ella. El rey de Moab preguntó a sus sirvientes: ¿qué nación es esta para que tales milagros sean forjados? Los sirvientes replicaron: es la nación hebrea, cuyo antepasado obedeció el mandamiento de Adoshem de sacrificar a su único hijo. Está hablando en este momento de la quedá de Abraham cuando ata a Isaac. Cierro paréntesis. Continúa el Midrash: yo no soy inferior a los hebreos, replicó el rey Moab. Yo también sacrificaré a mi hijo, a mi Dios. Él entonces sacrificó a su hijo primogénito al dios Sol que él adoraba. Por supuesto falso, ¿no? Ante aquello, el enojo de Adoshem fue encendido contra los hebreos. En el cielo, el acusador arguyó que en verdad los hebreos no merecían milagros porque ellos también sacrificaban sus hijos a ídolos. 3. Relativo a Midian, Adoshem hizo otra excepción a las reglas de combate diciendo: en la Torá, yo les ordené a ustedes sitiar una ciudad por solo 3 lados, dejando el cuarto abierto para su escape. En la guerra contra Midian, no obstante, sus ejércitos rodearán
enteramente las ciudades. ¿Por qué ordenó la Torá leyes excepcionales para Midian, Moab y Amón? Mientras las otras naciones buscaron exterminar físicamente a Bené Israel, estas naciones intentaron destruir el alma judía, conduciendo al pueblo a pecar. Y aquí, abro paréntesis, está bien dicho el alma judía, porque hemos dicho repetidamente en este canal que pese a que en este momento las 12 tribus están cada quien por su lado y solamente serían judíos, entre comillas, los de la tribu de Yehudá, sabemos que el que alaba con agradecimiento al Eterno, de ahí viene el término Yehudá, esta vez alabaré, así dijo la mamá de Yehudá cuando le puso su nombre, con agradecimiento. Por eso sí está correcto que leamos, estas naciones intentaron destruir el alma judía conduciendo al pueblo a pecar. O sea, ellos querían que dejaran de alabar con agradecimiento al Eterno. Cierro paréntesis. Tentar a otro a pecar es un crimen peor que asesinato. Un asesino priva al otro de vida física. Quien induce a otro a pecar, no obstante, lo priva de la vida en el mundo por venir. La Torá prohíbe el casamiento con descendientes varones conversos de Amón y Moab, mientras permite el casamiento entre sí con descendientes de conversos egipcios y edomitas. Los últimos solo amenazaron a los judíos con la espada, mientras los anteriores pusieron en peligro nuestra existencia espiritual, un crimen de lejos más serio. Ahora el Midrash tiene una nota al pie de página bastante extenso que vamos a leer. La Torá llama a alguien que causa que un alma judía se desvíe del camino de las mitzvot por causar su muerte espiritual, un asesino, y reprocha esta acción más severamente que si hubiera matado físicamente a su semejante judío. Si es así, ¿cómo ve la Torá a las organizaciones o movimientos que han alejado a un número indecible de judíos de Torá y mitzvot? Con dolor debe decirse que los movimientos conservadores y reformistas han apartado o aislado y continúan haciendo así cientos de miles de judíos de la Torá. Los sionistas políticos desgraciadamente también desarraigaron violentamente a niños judíos de su religión, cuando huérfanos de guerra religiosos que sobrevivieron a los campos de concentración emigraron a Eretz Israel. Los jóvenes dires de Aliyah, bajo instrucciones de la agencia judía, los forzaron a comer alimentos no kasher, tales como jamón de cerdos criados en kibutzim, izquierdistas y pollos matados frente a los niños para demostrar que ellos no eran faenados de acuerdo con la ley judía. Los sionistas políticos les prohibieron cruelmente decir Kadish por sus padres asesinados. Bueno, no voy a continuar con este pie de página porque se me hace muy político, pero ahí está en el Midrash. Vamos a continuar con la lectura. A pesar de que Adoshem proclamó un estado de guerra contra Midian inmediatamente después de la muerte de Zimri, él no ordenó al ejército judío movilizarse hasta que los judíos fueran contados, como está en Matot 31.3. Adoshem advirtió a Moshe que él no debía participar en la batalla contra Midian. Este país una vez te resguardó, o sea, algo, abro paréntesis, así como lo que sucedió con las 10 plagas, ¿no? Que Moshe no se levantó contra el río, porque no se lo tragó, por así decirlo, ni contra la arena, porque ocultó su falla, ¿no? Ajá. Bueno, cierro paréntesis. Adoshem advirtió a Moshe que él no debería participar en la batalla contra Midian porque este país una vez lo resguardó. Le dijo, no arrojes piedras en un pozo del cual tú bebiste. Aquí en México diríamos, no patees el pesebre, ¿no? Continúo. Adoshem no declaró la guerra contra Moab a pesar de que ellos eran también culpables por contratar a Bilam y tentar a los hebreos a pecar. Adoshem los eximió ahora porque, 1. Los Moabim intentaron exterminar a los hebreos porque ellos temían que Bené Israel robarían de ellos, mientras los Midianim no tenían razón para dañar a los hebreos. 2. Adoshem los eximió por consideración de un alma preciosa, Ruth, quien descendería de ellos. Ahora el Midrash nos va a hablar del último recuento de Bené Israel en el desierto. Adoshem ordenó que Bené Israel fueran contados una vez más en las planicies de Moab durante el 40º año en el desierto. ¿Cuáles fueron sus razones para este censo? 1. En 3 ocasiones, los gentiles sospecharon que los hebreos se habían entremezclado con ellos y alegaron que el linaje judío ya no era puro. En cada instancia, Adoshem dio importancia a hacer público los hechos. Después de Yetziat Mizraim, o sea, la salida de Mizraim, los gentiles murmuraron: los egipcios fueron amos sobre los cuerpos de los hombres judíos. Ellos fueron ciertamente señores sobre sus esposas también. O sea, como dejando entrever que ellos posiblemente tenían descendencia de no judíos, ¿no? Adoshem ordenó a su ángel formar a todos los niños hebreos nacidos después de eso con la imagen de sus padres para refutar esta acusación. Es decir, los niños que nacieron en el desierto
O en la salida, en Yetziat Mizraim, eran igualitos a su papá. Para que no hubiera, sí, sí, para que no hubiera duda. Más aún, la Torah enfatizó que solo un bebé hebreo fue alguna vez engendrado por un egipcio. Esto se encuentra en Vaikra 24:10, mientras todos los otros hebreos eran de origen puro. La siguiente es, otra vez, cuando los hebreos pecaron con las muchachas moabitas y midianitas en Shittim, las naciones lanzaron acusaciones sobre ellos. Por consiguiente, Hashem ordenó que un nuevo censo fuera tomado y el linaje de cada hebreo establecido. Él mismo testificó la pura descendencia de cada hebreo cuando añadió al comienzo y fin del nombre de cada familia de las letras de su nombre divino, la E y la Yud. En el tiempo de Esdra, las naciones lanzaron otra vez calumnias porque muchos hebreos habían tomado esposas gentiles. Esdra ordenó que estas mujeres fueran despedidas. El pasuk después de eso enfatiza, el cual es Esdra 10:17, y ellos pusieron un fin a la cuestión completa de los hombres que habían tomado mujeres extrañas en el primer día del primer mes. Esdra extirpó el elemento foráneo del pueblo hebreo. 2. Este censo ocurrió poco antes del fallecimiento de Moshe. Ahora hay un ejemplo. Dice, un granjero contrató a un pastor para vigilar a su rebaño. Él contó sus ovejas cuando las confió al pastor y las contó otra vez antes de aceptarlas de regreso. Similarmente, Moshe fue encargado de custodiar a Bené Israel en el desierto, espiritual y físicamente, al igual que un pastor que vigila a su rebaño. Cuando los hebreos antes de su muerte, contando a los hebreos antes de su muerte, Moshe demostró a todas las generaciones venideras que en él no había falla en su tarea. Él dejó atrás 600,000 hombres, todos leales a Hashem y su Torah. 3. Hashem cuenta a Bené Israel después de cada plaga. Un lobo atacó un rebaño y mató a varias ovejas. Después de eso, el pastor contó al rebaño para ver cuántas habían sido perdidas. Similarmente, Hashem contó a Bené Israel después de la plaga en Shittim para demostrar la severa destrucción que la inmoralidad causa. 4. Este censo, tomado poco antes de que los hebreos entraran a Eretz Israel, determinó quién tenía derecho a una porción en la tierra. Las porciones fueron distribuidas solo a aquellos que habían alcanzado la edad de 20 años en el tiempo del censo. Primero todas las tribus fueron contadas y su total cálculo, y luego los Leviim fueron contados separadamente. Los Erev Rav fueron excluidos del censo. Si nosotros comparamos los resultados de este censo a aquellos de la cuenta previa, en Parashat Bamidbar, encontramos el número total de Bené Israel reducido por 1820, a causa de aquella que murieron en el desierto y en la plaga. El número de Leviim, no obstante, se había incrementado en 1000. Los Leviim no fueron incluidos en el decreto de que la generación debía perecer en el desierto. Aquí voy a abrir un paréntesis. Esos 1820 dicen Jajamim, que en este último censo hay 1820 personas menos que en el conteo anterior. Y dicen Jajamim que 1820 son las veces que aparece el nombre de Akadosh Baruj Hu en la Torah, lo que hace un equivalente de que todos, Am Israel es uno, y que Él los unifica. O sea, Él nos complementa. Si hay una falla, Él te complementa. Cierro paréntesis, continúo la literalidad del Midrash. Ahora nos va a contar el Midrash cómo fue distribuida la tierra. Hashem ordenó a Moshe: Eretz Israel será dividida en 12 porciones cuyos tamaños son determinados por su valor. Una pequeña porción fértil es igual a una más amplia, menos productiva. Las tribus de Menashe y Efraim recibirán 2 porciones. No obstante, a la tribu de Leví no se le entregará nada. Entrega más tierra a las tribus que son numerosas y menos a aquellas que son menos en número. Este último mandamiento se presta en sí mismo a 2 interpretaciones. De acuerdo con Rambam, Rabbi Moshe ben Maimónides, citando la Gemara, la tierra fue dividida en 12 porciones iguales y la palabra de Adoshem se refirió a la distribución de tierra dentro de cada tribu. A cada familia dentro de una tribu le fue asignada una parte más amplia o más pequeña de acuerdo con el número de sus miembros. De acuerdo con la opinión de Rashi, las 12 tribus de Eretz Israel eran más amplias o más pequeñas en relación a la población de la tribu. Una tribu vasta recibía una porción más amplia y una tribu más pequeña recibía una porción más pequeña. No obstante, añadió el Eterno, la suerte divina también operará en asignar las porciones. La suerte decidía qué región sería adjudicada a cada tribu y la exacta asignación para cada familia dentro de una tribu.
El líder de cada tribu era responsable por la distribución dentro de su tribu. En el tiempo de Yehoshua, cuando la tierra fue realmente dividida, el procedimiento fue como sigue. Yehoshua y el Cohen Gadol, Elazar, quien vestía el Urim Betumim, reunieron al pueblo. El Ruach HaKodesh, la inspiración divina o el espíritu de divinidad o de santidad, descansaba sobre Elazar y él proclamó proféticamente qué territorio debía ser distribuido por suerte a cada tribu. Él proclamó, por ejemplo, la tribu de Zebulún recibirá el área de Acó. Después de eso, Yehoshua sacó una suerte. Frente a él había 2 urnas, una conteniendo suertes sobre las cuales los nombres de las 12 tribus estaban inscriptas y la otra suertes describiendo las 12 porciones. Con una mano, Yehoshua sacaba una boleta de la primera urna y con la otra mano una suerte de la segunda urna. Milagrosamente, él siempre combinó la tribu con la porción que Elazar había predicho. Adicionalmente, Adoshem invistió a la suerte misma con el poder de habla. Ella gritó: yo estoy destinada a ser esta y esta porción de la tribu. Al atestiguar estos milagros, las tribus reconocieron que sus porciones estaban asignadas por la voluntad divina y ellas aceptaron sus territorios sin queja. Jericó, la primera ciudad que Bene Israel sitiaron bajo el liderazgo de Yehoshua, cayó en sus manos a través de grandes milagros. No obstante, en la siguiente batalla por la ciudad de Ai, los hebreos fueron derrotados y un gran Talmid Jajam, que es un sabio, se llamaba Yair ben Menashe, un sobreviviente de la generación que abandonó Egipto, fue muerto. Yehoshua y los ancianos rasgaron sus vestimentas y cayeron al suelo en duelo ante el Aarón, o sea, el arca. ¡Ay, Adoshem!, se quejó Yehoshua. ¿Nos habéis cruzado por sobre el Jardín para entregarnos en las manos de los Emorim? Cuando las otras naciones cananitas descubran que nosotros fuimos derrotados, ellas se unirán para destruirnos, causando con eso un terrible Hilul Hashem, o sea, profanación del nombre divino. Adoshem le replicó: levántate, Yehoshua, ¿por qué yaces sobre tu rostro? Vosotros pedís obtener la victoria solo si vuestro ejército está libre de pecado. Los hebreos han pecado. Ellos han robado del botín de Jericó, el cual les fue prohibido de usar para sí mismos, y lo han ocultado en sus vasijas. Yo no continuaré estando con ellos a menos que su pecado sea rectificado. ¿Quién es culpable?, inquirió Yehoshua. Yo no revelaré calumniosamente su nombre, replicó Adoshem. Mañana arroja la suerte. Ella revelará el pecador. A la mañana siguiente, Yehoshua reunió a las 12 tribus. Él sacó la suerte marcada, tribu de Yehudá. Luego, él arrojó la suerte entre las familias de Yehudá y ella indicó la familia de Serach. Los miembros de aquella familia fueron sometidos a suerte y la casa de Zabdi fue escogida. En ese punto, el pecador, un hombre de nombre Ahán, supo que él sería el próximo seleccionado y que su culpa se volvería de público conocimiento. Por lo tanto, decidió protegerse a sí mismo, negando la verdad de la suerte divina. ¿Qué prueba hay de que esta suerte no cae por coincidencia?, desafió a Yehoshua. Antes de continuar examinando a los miembros de mi familia, yo os sugiero ahora arrojar la suerte entre vos y Pinjas. Veamos si ella no escogerá a alguno de vosotros. Cuando Yehoshua oyó a Ahán ridiculizar la suerte ante el pueblo entero, se volvió temeroso. Si el pueblo dudaba su verdad, ellos podrían dudar también de la justicia de la distribución de la tierra que ocurría a través de la suerte. Por favor, rogó Yehoshua a Ahán, honrad al Eterno y confesad vuestro pecado. Es importante que tú reconozcas la validez de la suerte. Más aún, tu muerte expiará tu acción. Mientras tanto, el desafío de Ahán había convencido a los miembros de su tribu, Yehudá, de que él era inocente. Ellos estaban preparados para pelear con las otras tribus para restablecer su honor. Ahán pensó: ahora vidas humanas se perderán a causa mía. Antes que causar esto, yo confesaré. Venciendo su orgullo con gran esfuerzo, le anunció: verdaderamente yo vi algunos hermosos objetos yaciendo en las ruinas de Jericó y no pude resistir la tentación de tomarlos. Los llevé a mi tienda y los oculté allí. Además, tomé de los despojos prohibidos de previas guerras peleadas por Moshe. Yehoshua envió apresuradamente mensajeros a la tienda de Ahán para recuperar los objetos robados antes de que alguien de la familia de Ahán pudiera removerlos para proteger su honor. Ellos fueron exhibidos ante la comunidad y así la veracidad de la suerte divina fue públicamente corroborada. Yehoshua dijo a Ahán: a pesar de que Adoshem os está castigando hoy
porque causasteis que la última guerra acabara en tragedia, vos os estáis asegurando una porción en el mundo venidero, pues confesaste tu pecado. Ahán fue lapidado por haber profanado el Shabbat. Él acarreó el botín de Jericó a su tienda en Shabbat, y él y sus posiciones fueron quemados de acuerdo con la palabra de Adoshem. El enojo de Adoshem fue calmado. En el siguiente ataque, la ciudad de Ai fue conquistada. La distribución de las porciones individuales de la tierra siguió una fórmula única, la cual tuvo en consideración ambos: el número de aquellos quienes entraron a la tierra y de aquellos quienes abandonaron Egipto. Cada familia recibió partes equivalentes al número de sus miembros que entraron a Eretz Israel. No obstante, estos miembros tenían que dividir sus partes entre ellos mismos de acuerdo con el número de sus antepasados quienes habían abandonado Egipto. Asumamos, por ejemplo, que 2 hermanos salieron de Egipto. A tenía 3 hijos que subsecuentemente entraron a la tierra, y B, solo uno. Los hijos tenían derecho a 4 partes en la tierra. No obstante, ellos tenían que retornar estas partes a sus antepasados, A y B, quienes habían salido de Egipto, quienes entonces las redividían igualmente. Así, cada uno de los hijos A recibían 2/3 partes de una porción, mientras el hijo B recibía 2 porciones. A Yehoshua y Caleb les fue entregada una triple porción en Eretz Israel. Una porción entre aquellos que abandonaron Egipto, una segunda porción entre aquellos que entraron a la tierra, una asignación especial de tierra de Adoshem. Caleb recibió el distrito de Hebrón y Yehoshua por solicitud la tierra de Timnat Serach sobre Ar Efraim. Ellos fueron así premiados por su lealtad a Adoshem cuando se opusieron al consejo de espías. Ahora el Midrash nos va a relatar sobre las hijas de Zelofehad solicitan una parte en la tierra. Un hombre llamado Zelofehad falleció en el desierto, dejando 5 hijas: Mahla, Jojla, Noá, Milcá y Tirzá. Las 5 eran rectas, inteligentes y cultas. En el tiempo de la muerte de Aarón, después de la cual sucedieron los eventos relatados aquí, ellas tenían casi 40 años de edad y no estaban casadas, dado que no pudieron encontrar esposos dignos. Cuando oyeron a Moshe explicar que Eretz Israel sería distribuida de acuerdo con el número de varones, discutieron la materia entre sí. El nombre de nuestro padre será olvidado, se dijeron una a la otra, porque ningún heredero varón recibirá una porción en Eretz Israel asociada con su nombre. Dado que nosotras no tenemos hermanos, reclamemos la porción de nuestro padre en la tierra. De tal modo, su nombre será perpetuado. Las hijas de Zelofehad eran descendientes de Mahir, una familia de la tribu de Menashe que había pedido permiso a Moshe para asentarse en el lado oriental del Jardín. Así, ellas sabían que podrían obtener territorio fácilmente en aquel lado, dado que la tierra ahí no era distribuida por la suerte divina, sino por Moshe personalmente. No obstante, amaban Eretz Israel. No estaban satisfechos con una porción en el lado oriental del Jardín, sino que decidieron pedir una parte apropiada en Eretz Israel. Ellas se aproximaron a los jueces designados sobre cada 10 personas y presentaron su petición. Dado que esta era una cuestión legal sin precedentes, los jueces no pudieron decirla. Ellos remitieron a las hijas de Zelofehad a los jueces designados sobre 50. Nosotros dejamos la decisión a más grandes, dijeron también estas más altas autoridades. Las hijas de Zelofehad entonces abordaron a los jueces designados sobre 100, pero de allí fueron enviadas a los jueces sobre 1000. Ningún juez se sintió competente para decidir en la materia hasta que finalmente las hijas de Zelofehad fueron referidas a Moshe mismo. Las hijas de Zelofehad esperaron en presentar su caso hasta que Moshe comenzó a explicar las leyes de Ibum, matrimonio de levirato. Este mandamiento que si un hermano muere pero no deja descendencia, su hermano se tiene que casar con la viuda, ¿no? Para que levante descendencia ese mandamiento. Dice, Moshe comenzó a explicar las leyes de Ibum, de matrimonio de levirato, en el Beit Midrash, a Midrash. En aquel punto, ellas entraron y dirigieron la palabra a Moshe, Elazar, quien oficiaba después de la muerte de su padre Aarón, y los ancianos. A pesar de ser renuentes a presentarse en público, las hijas de Zelofehad vencieron su natural modestia porque su cuestión era fundamental. Ellas la presentaron en un estilo culto. La hija mayor comenzó: nuestro padre falleció en el desierto y no en Egipto.
Dado que él pertenece a la generación que abandonó Egipto, él tiene derecho a una porción en Eretz Israel. La segunda hija continuó: él no estuvo entre los querelladores o la malvada congregación de Korah, quienes perdieron el derecho a sus partes en la tierra. La tercera resumió: él no indujo a otros a pecar, lo cual le causaría perder su porción, sino murió a causa de su propio pecado. La cuarta hija concluyó: ¿por qué debería el nombre de nuestro padre ser olvidado de la familia porque él no dejó ningún hijo? Permitidnos a nosotras, sus hijas, heredar todas las porciones que le eran debidas a él. Replicó Moshe: ustedes no tienen derecho a la herencia de su padre. ¿Por qué?, ellas preguntaron. Porque las mujeres no son consideradas herederas de acuerdo con la Torá, con la ley de la Torá, declaró Moshe. Las hijas de Zelofejad entonces argumentaron: si muchas no son consideradas herederos, nuestra madre debe volver a casar a uno de los hermanos de nuestro padre de acuerdo con las leyes de Ibum. Fíjate, están discutiéndole bien, o sea, siendo cultas y calmadas. Al menos es lo que se ve en el Midrash, ¿no? Continuaron: quizá ella tendrá entonces un hijo quien heredará la porción de nuestro padre. Una vez que hay hijas, replicó Moshe, Ibum no se aplica. Ella no puede casar a una de los hermanos de vuestro padre, claro, porque ya había hijos. ¿Qué razonamiento es este, Moshe Rabenu?, preguntaron estas cultas mujeres. Si nuestro estatus es igual a hijos en cuanto concierne al Ibum, ¿no debería la misma regla aplicarse en relación a la herencia de la tierra? ¡Wow! De hombres, ajá. Inmediatamente Moshe se volvió para preguntar a Doshem. Fíjate, no supo contestar. O sea, Moshe era tan humilde que dijo: voy a preguntarle a Moshe, no sé, ¿no? Para confirmar el reclamo de las hijas de Zelofejad. ¿Por qué no reconoció Moshe la verdad de su argumento, prefiriendo esperar la decisión de Doshem? Hay varias opiniones. 1. La ley de la Torá en esta materia fue ocultada a Moshe. Nos da un ejemplo. 2 Sadiquín se alabaron a sí mismos de que ellos eran bien versados en Torá y a Doshem les causó olvidar una ley. 1. El rey David proclamó: tus leyes eran mis cantos en la casa donde yo era un extraño. Está escrito en el Salmo 119:54. David implicaba que aún mientras él estaba en huida y en exilio, la Torá estaba constantemente sobre sus labios, a pesar de que en aquellos penosos tiempos él no podía concentrarse tan profundamente como cuando estaba en paz. Insensatamente repetía las palabras de la Torá como quien lleva un canto sobre sus labios. Dijo a Doshem: David, no compares la Torá a un canto, alabándote tú mismo de que sus palabras son tan familiares para ti como un canto. Tú errarás todavía concerniente a una ley conocida incluso por niños pequeños. Cuando David trajo el Aarón, el arca, a Jerusalén, no se lo cargó sobre los hombros de sus portadores, sino él ordenó que fuera colocada sobre una carreta. Adoshem se enojó y causó a los toros que empujaron la carreta que empujaban la carreta a temblar. Un hombre llamado Uzá, quien estaba parado muy cerca, pensó que el Aarón estaba a punto de caer y la tomó. Adoshem mató a Uzá por este acto porque él debía haber entendido que el Aarón el Aarón que transporta a sus portadores ciertamente se transporta a sí mismo. David se dio cuenta tristemente que esta tragedia había sido causada por su error, porque él había errado en colocar el Aarón sobre una carreta. Él solo puede ser cargado sobre los hombros de los portadores. 2. Cuando Moshe designó jueces sobre el pueblo, él anunció: cualquier materia que es demasiado difícil para ustedes, traedla a mí, como está en Devarim 1:17. Él debería haber dicho: en cualquier materia difícil, yo inquiriré sobre la ley a la Shejiná. Consecuentemente, Doshem ocultó de él una halajá, la cual aún las mujeres sabían. 2. De acuerdo con un parecer diferente, Moshe sabía la correcta decisión halájica. Es decir, es otra versión, otra explicación. La segunda explicación es que él sabía esto, ¿no? No obstante, cuando él escuchó que los jueces sobre 10 habían diferido el caso a una autoridad más alta y todo Beit Din de turno se había abstenido de pronunciar una decisión, Moshe pensó: permitidme actuar de la misma manera. Hay uno más grande que yo, permitidme preguntarle a él. Moshe con eso enseñó a los jueces de todas las generaciones venideras a no vacilar para consultar a una más grande autoridad si es necesario. Muy lindo de parte de Moshe, con toda la humildad que tenía.
De acuerdo con este parecer, Moshe concernientemente corrigió su previa declaración presuntuosa de que él decidiría materias difíciles por sí mismo. Su teshuvá, su arrepentimiento, consistió en presentar públicamente su pregunta a Hashem. 3. Moshe sabía que las hijas heredan las posesiones de su padre si no hay descendencia masculina. No obstante, él estaba inseguro acerca de si Zelofejad, quien era un primogénito, tenía derecho a una doble porción en este caso. La ley de la porción doble podría no aplicarse aquí, dado que Eretz Israel no estaba todavía en la posesión de Bene Israel. Otra cuarta interpretación es que, de acuerdo con el Zohar, Moshe no estaba seguro acerca de si el pecado de Zelofejad, el Mekoshesh, había sido completamente perdonado en el cielo. Él pensó que Adoshem podría no querer conceder a las hijas de este hombre una porción en la tierra. La réplica positiva del Todopoderoso indicó que el pecado de Zelofejad había sido expiado. Adoshem replicó a la pregunta de Moshe. Las hijas de Zelofejad argumentaron correctamente. Esta fue la ley apuntada ante mí en lo alto. Ellas recibirán una doble porción. A. La propia porción de Zelofejad. B. Una doble porción en la propiedad de su padre, Jefer, como un primogénito. Zelofejad hereda una doble porción. Adoshem ordenó a Moshe enseñar a Bene Israel las leyes de herencia de las cuales él había oído de Adoshem en Har Sinai. Las leyes básicas de herencia de la Torá son: los hijos del difunto se dividen igualmente sus posiciones. No obstante, el primogénito recibe una doble porción. Si hay herederos varones, una hija no tiene derecho a una parte. No obstante, si no hay hijos, las hijas heredan las posiciones del padre. Si no hay hijos vivos, pero ellos dejaron descendientes, los descendientes heredan en el mismo modo como arriba. Por ejemplo, si hay descendientes varones y mujeres, los varones heredan las posesiones de su antepasado. Después de eso, el más cercano de parentesco, primero los ancestros paternos, luego hermanos paternos, y así sucesivamente tienen el siguiente derecho a la herencia. Adoshem ordenó a Moshe que él debería aconsejar a las hijas de Zelofejad tomar maridos de su propia tribu, la tribu de Yosef. Eventualmente todas ellas encontraron dignos maridos, se casaron y tuvieron hijos. Usualmente, una mujer que no dio a luz antes de la edad de 40 no puede tener hijos después de eso. Adoshem realizó un milagro para estas tzidkaniot, y ellas fueron, o sea, tzidkaniot es justas, es sadikim en singular y masculino, sadikim singular masculino y tzidkaniot femenino en plural. Y ellas fueron todas bendecidas con hijos. ¿Por qué no encontraron las hijas de Zelofejad sus compañeros destinados a una edad temprana? Adoshem temía que Moshe, poco antes de su muerte, podría ser incitado por su Yetzer Hará, su instinto al mal, para vanagloriarse sobre su alto nivel de Kedushá, porque él había vivido separado de su esposa por tantos años. Adoshem, por consiguiente, trajo a Moshe a estas 5 mujeres, quienes no estaban todavía casadas después de 40 años, pues ellas deseaban esposos dignos. Cuando Moshe se enteró de su Meshirut Nefesh, tuvo que admitirse a sí mismo que él no tenía motivo para la arrogancia. Él se había separado de su esposa por decreto divino, mientras que estas muchachas habían voluntariamente escogido vivir solas antes que bajar sus estándares espirituales. ¡Wow! Vamos a dejar hasta aquí el relato del Midrash. Lo demás lo daremos en una segunda entrega. Los temas que quedan pendientes, el tema que queda pendiente es Moshe asciende a Har Nebo para mirar a Eretz Israel. Comienzan momentos difíciles en la lectura de la Torá, bastante emocionales. Y espero en Akadosh Baruj Hu que sea de provecho para todos ustedes que leen, que escuchan esta lectura y que puedan compartir, darle like. Nos ayuda muchísimo su suscripción, su like y su compartir. No les cuesta nada, en cambio a nosotros nos ayuda. ¿Quiénes somos nosotros? Pues básicamente el canal tiene el nombre de Alex Atalmid, pero toda la familia que es no es mía, más bien la esposa que Akadosh Baruj Hu puso a mi lado, y por quien le doy gracias a Hashem por su vida, por todo su amor y su cariño, así como mis hijas, todos de alguna manera participamos directo o indirectamente porque queremos ser una familia que sirva, ¿no?
y le pido a Kadosh Baruj Hu que esto de verdad esté sirviéndoles a todos los que nos están escuchando. Entonces nos vemos en la segunda entrega para esto. Recuerden que también están en el canal los Midrashot pasados, no todos, los estaremos subiendo conforme cada parashá, el estudio de la parashá, el comentario de la parashá cada viernes, ya en Shabbat. Sin más, te deseo todo lo mejor, mucha paz, mucho éxito, shalom, aslajá, berajam, y nos vemos en la próxima entrega. Shalom, 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 shalom. Se despide de ustedes Alex Hernández en esta bonita comunidad de Talmidim, de estudiantes de la palabra del Eterno. Shalom, shalom.